¿Sabes que hay una habilidad espiritual que la gran mayoría ni siquiera le presta atención, pero que es tan elevada que incluso el profeta Isaías en el capítulo 11, donde habla del Mesías, nos dice que él olerá con el temor de Dios? ¿Sí? Olerá el temor de Dios y no juzgará según la apariencia de sus ojos. Dicen nuestros sabios que el Mesías tendrá la capacidad de, con el olfato, reconocer a las personas si tienen temor a Dios o no tienen temor a Dios, y no según la apariencia de la gente. Es una capacidad espiritual muy elevada. Y el olor, el olfato, es algo que nosotros podemos usar para elevarnos espiritualmente. En este video quiero contarte cómo puedes usar el olfato para elevarte espiritualmente y cómo el olfato puede ser una señal de tu nivel espiritual para explicarte en qué nivel te encuentras. Pero antes tengo que introducirte al concepto del olor según el prisma de la Kabbalah y según el hebreo bíblico original. ¿Cuál palabra se usa para hablar del olor y qué relación tiene con otras palabras? Todo esto y mucho más en este video trepidante. Y quédate hasta el final porque tengo también consejos prácticos para darte y no solamente teoría. Así que vamos allá. Aprovecho esta pausa de unos pocos segundos para contarte cómo puedes hacer que los mejores rabinos, maestros y guías espirituales de Israel sean tus mentores. Y es haciendo clic aquí abajo, informándote más acerca de la Academia Co-Creadores, la academia de crecimiento personal y espiritual según la visión de la Kabbalah y el judaísmo más grande de Internet. Empecemos por el principio, el olor. El olor en hebreo, en la Torá, es llamado reach. Reach, resh, yud y het. Tiene la misma raíz que la palabra ruach, que un ruach en hebreo es un viento, pero también es un espíritu, algo espiritual, como por ejemplo Ruach Elohim, el espíritu de Dios. Esto tiene que ver. ¿Por qué? Porque lo que yo huelo y respiro es obviamente el viento, el aire que respiro. Por lo tanto, el reach, el olfato, es el más espiritual de todos los sentidos del ser humano. Esto también se ve en el pecado de Adán. En el Génesis, en el capítulo 3, se explica que Adán cometió el famoso pecado, ¿sí?, con el fruto que no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si nosotros vemos la metáfora, vemos que Adán pecó con todos sus sentidos. Pecó con el tacto, pecó con el gusto, ¿sí?, pecó con el oído porque escuchó lo que no debería escuchar, con la vista porque lo vio y vieron que era agradable ante los ojos. El único sentido que no se dañó fue el olfato. Por eso se dice que el olfato es el más espiritual de todos y es el único de los sentidos que nunca ha caído, digamos, como el resto. Si nosotros entendemos cómo cuidar nuestro olfato, nosotros podemos usar el olfato como una herramienta de crecimiento y desarrollo espiritual y personal que ni siquiera nos podemos imaginar sus beneficios. En luz de lo que vimos antes, que el Mesías desarrolla ese olfato tan especial que incluso puede oler, ¿sí?, el temor del cielo de las personas, quiero contarte una anécdota personal. Cuando yo estudié en lo que conocemos como una yeshiva, ¿sí?, de Kabbalah, en una escuela donde se enseñaba la Kabbalah, tuve la oportunidad de estar en contacto con uno de los más grandes cabalistas del momento y de estar muy cerca suyo. Y él me contó anécdotas muy profundas acerca del olfato, porque él era una persona tremendamente, digamos, cuidadosa con lo que olía y con lo que no olía. Él me contó que en ese centro de estudios se prohibió la entrada de pescados, porque su maestro, cuando olía el pescado, podía incluso desmayarse. Era tan sensible, para decirlo de alguna manera, era tan sensible al olfato y a los malos olores que esos le hacían mucho daño, era sensible a ello. Por eso es que si eres una persona que eres muy sensible a lo que hueles, eso habla bien de ti. Pero eso lo podemos usar en nuestra vida. Primero, cuidarnos de lo que olemos. Oler malos olores nos hace descender espiritualmente.
mucho más, no hace falta decirlo a ninguno de nuestros videntes, mucho más oler mal. No hay nada que en la sabiduría de Kabbalah se pueda ver peor que alguien que huele mal, ¿sí? Oler mal es algo muy desagradable para tu entorno, pero además habla de un nivel espiritual. La limpieza es algo muy importante. En los libros, por ejemplo, de Rabbi Abraham Abulafia y de otros sabios de la Kabbalah, cuando hablan de cómo entrar en estados de elevación espiritual, de meditación, etc., lo primero que nos dicen es cuidado con malos olores, porque meditar con malos olores es algo malo. Y también nos dicen que pongamos buenos olores, buenos aromas, aromas que nos ayudan a elevarnos, porque estos aromas son toda una ciencia, que en el momento que nosotros nos conectamos con ellos y olemos bien, y hay buenos olores, esto también hace un efecto muy grande. En el tiempo que estaba en pie el templo de Jerusalén, ahí se hacía el Ketoret. Ketoret era un incienso que tenía 11 especias. Todas olían muy bien menos una. Había una que no olía muy bien, pero que su mal olor de alguna manera se fundía en los otros buenos olores, que eso también tiene un gran mensaje espiritual. Nuestros sabios nos explican que las novias no se perfumaban en Jerusalén de tanto olor que difundía el incienso, el Ketoret. Y nosotros sabemos que el nivel del Ketoret es muy elevado. Si nosotros entramos en el nivel santo, en el nivel de lo santo dentro del templo, que es el segundo lugar, el Kodesh, ahí había tres cosas. Había una mesa de panes, había una menorá, un candelabro de luz, y un altar de incienso. Ahí se hacía el incienso. ¿Y por qué era así? Teníamos, por un lado, los panes, que es lo material, por otro lado, la luz del candelabro, que es lo espiritual, mientras que el incienso era tomar lo material y sacarle reaj, es decir, olor, es decir, espiritualizarlo, hacerlo humo. De alguna manera, el olor es lo más espiritual que nosotros tenemos en este mundo. Por lo tanto, que por un lado es tangible y lo podemos percibir, por otro lado es completamente, no lo podemos ver, ¿sí? Un olor es completamente invisible. Por eso nos recuerda a la espiritualidad. Por lo tanto, nosotros vemos cómo ya desde el templo el buen olor era algo principal dentro del servicio a Dios. Nos hemos alejado de esos mundos en los cuales no solo se servía a Dios con la mente, no solo se servía a Dios con acciones externas, sino que también se acompañaba a que el cuerpo y todos nuestros sentidos se unieran a eso. Y eso tiene que volver. Por lo tanto, te recomiendo que empieces a usar buenos olores, buenos aromas, para que estos sean parte de tu vida cuando quieras hacer prácticas espirituales. Tú mismo vas a poder cuáles son aquellos aromas a los cuales tu alma se conecta, los olores que más te gusten, aquellos olores que te inspiren y te eleven, porque hay olores que te van a inspirar, hay olores que te van a conectar con ciertas cosas, algunos te van a concentrar, hay olores para todo. Y creo que es algo muy personal, porque habla de cada uno de nuestro nivel, no hay algo fijo y por eso no te voy a decir este olor para esto, este olor para lo otro, aunque yo tengo, por ejemplo, olores que a mí me llevan a estados de mucha profundidad, como por ejemplo, le llamamos aquí el lavender y el cedro, el aceite, ¿sí? Yo lo compro en aceite y después eso se puede poner en esas máquinas que hacen vapor y sacan el aroma. Eso es algo muy recomendable cuando nos queremos elevar, nos queremos concentrar y sobre todo alejarnos de malos olores. Es malo para las almas, dice el Arizal, es malo para el alma oler malos olores. No estar al lado de basuras, no estar al lado de lugares que huelen mal, ¿sí? Siempre mantener en cuanto nos sea posible el buen olor, porque esto es algo muy importante para nuestra espiritualidad. Así que quizás es algo que no se sabía, pero el olor es una herramienta de crecimiento. Esa respiración con buenos olores, esa es una entrada espectacular a los niveles de meditación y de conciencia expandida, y creo que es algo que tú puedes utilizar de manera muy simple. Tenemos, gracias a Dios, un mundo lleno de buenos olores que el Creador nos ha regalado, y hay algo que quizás sea el olor que la Kabbalah más valoró, que es el de los que se llaman en hebreo Hadassim, que creo que se traduciría como el mirto.
El mirto, sobre todo si es un mirto triangular, quiere decir de 3 hojas, ¿sí?, en cada nivel de la rama del mirto en sí, pero todos los mirtos son buenos, son, según la Kabbalah, el olor más elevado. Y es muy bueno tomar mirto, sobre todo en los momentos de más alta espiritualidad, y bendecir a Dios por esos buenos olores. Por lo tanto, nosotros vemos cómo en todos los libros de la Kabbalah eso está escrito, por ejemplo, hacerlo antes de la comida del Shabbat, el viernes a la noche. Eso es algo que nosotros acostumbramos, pero siempre es bueno. Y si vas a muchas sinagogas, sobre todo las de la tradición oriental, vas a tener en la puerta, ¿sí?, ramas para venir y oler y hacer la bendición por el olor y oler bien, porque eso es parte de los diferentes eslabones de elevación en el día de Shabbat o en otros días. Por lo tanto, espero que te haya gustado esta información, no dudes en usarla y me gustaría que me escribas aquí abajo qué es lo que más te ha sorprendido. Desarrollemos nuestro olfato y así también lo purificaremos, desarrollaremos detrás de ese el olfato espiritual y lograremos conectar con los niveles del Mesías. Así que, sin más, nos veremos en el próximo video. Escríbeme en comentarios qué te gustó más, like, suscripción si no lo has hecho, es muy importante que os suscribáis, ¿sí? Mucha gente nos ve cotidianamente pero no se suscribe, así nos dice YouTube, y que compartáis este video con más gente. Shalom.